Estados Unidos, de hecho, reconocía, según estaba apuntando Wall Street Journal, que está muy preocupado por la respuesta de Israel, que espera que sea inminente en las próximas 24 horas. Hablan incluso de que el ataque puede producirse hoy. Irán también ha respondido. Dice que en el caso de que haya un ataque por parte de Israel, la respuesta va a ser inmediata y que además va a ser bastante más desmesurada, va a ser bastante más descontrolada que la que tuvo lugar este fin de semana. En medio de todo esto quiero saber tu opinión. Ahora enseguida entramos tema por tema, pero quiero saber, me decías que estás preocupado, Ariel, quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión, tu valoración en estos momentos en los que parece que se descontrola la situación en Oriente Medio. Claro, sí, recordar primero que mientras hablamos de todo esto, el genocidio sigue, es decir, siguen bombardeando a las poblaciones palestinas dentro de Gaza, están allí encerradas y las siguen bombardeando desde hace 6 meses, día y noche, con bombas de 500 kilos, de 2000 kilos, los israelíes, todo material que viene de los Estados Unidos. Mientras esto hablamos, siguen matando inclusive allí donde dejan alimentos, los pocos camiones que han ingresado, porque los frenan, no dejan que ingresen alimentos, los pocos que ingresan cuando las personas se abalanzan, ametrallan con los aviones, con baterías de guerra, en fin, crueldad absoluta, genocidio, masacre, la que está produciendo Israel. Volviendo al tema que nos ocupa en estas horas, lo sorprendente es que Israel desde hace años bombardea a todos sus países vecinos, que la soberanía de los países vecinos está violada permanentemente. En el caso de Siria, en el caso del Líbano, en el caso de Irak, allí donde pasa algo que a Israel no le gusta, no le conviene, va y lo bombardea. O sea que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que cualquier país tiene derecho a defenderse automáticamente que es agredido, caso que sería entonces del Líbano, de Siria o de Irak, no se puede aplicar y en el Consejo de Seguridad no se discute cuando Israel agrede, pero hace años que lo hace. Y lo hace a discreción, con todo ese armamento impresionante que tiene, ultra sofisticado. A Siria, día por medio, la bombardea. Al Líbano, todos los días, incluso con armas prohibidas por la Convención de Ginebra, es decir, el fósforo blanco, ese que quema a las personas vivas. Y ahora, cuando encima no solamente ataca a Siria, a la ciudad de Damasco, hace 10, 15 días atrás, sino que encima ataca un consulado de otro país, que en este caso Irán. Lo ataca, mata 10, 15 personas, no se sabe cuántos, porque a mí me convenía atacar, porque allí había una reunión que nos iban a atacar a nosotros, voy y bombardeo. Irán presentó esto ante el Consejo de las Naciones Unidas. Es importante darle atención a esto. Lo presentó ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, apenas ocurrió el atentado a su consulado allí en Damasco. Dijo, esto está haciendo Israel, está atacando mi consulado en otro país. Quiero discutir de esto. El Consejo de Seguridad ni importancia le dio a esto. Quienes, sobre todo Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, dijeron, no, ese tema no importa. Pero miren que ha violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, presentó todo. Nadie prestó, que siga bombardeando Israel, no hay problema. Pero miren que voy a responder, dijo Irán, y lo dijo con días de anticipación. Voy a responder proporcionalmente, no como hace Israel, que ahora, por ejemplo, en el caso de Gaza, ya lleva 50, 100 mil personas muertas, asesinadas, no muertas, y nadie le importa, desproporción total. Pero miren que voy a responder, dijo Irán. Bueno, no haga lo que quiera, nadie. Y es más, le avisó a varios de los países de la región, entre ellos Arabia Saudita y a Jordania, que son aliados estratégicos de Israel y de los Estados Unidos, les dijo dónde iba a bombardear y con qué potencia iba a bombardear. O sea, antelación total, anticipación total. Y después hizo lo que dijo, dado que el Consejo de Seguridad no respondió, como debería haber intervenido. Si esto hubiera ocurrido en un consulado, no sé, de Francia, de Alemania, en algún otro país, Consejo de Seguridad, todos los medios de prensa hubieran estado en alerta total contra lo que nos han hecho. Como fue en el caso de Irán, que los maten, no importa. O sea, salvajismo total la de los líderes europeos, que son los peores, yo siempre lo digo, los líderes europeos son peores que los americanos, no nos confundamos en ese análisis, son los peores ellos. Lo han demostrado en el último siglo, 2 guerras mundiales, masacres, etcétera. Pero en fin, entonces avisó con antelación Irán que iba a bombardear y lo hizo proporcionalmente, dicen ellos. Acá hay discusión si muchos aviones israelíes fueron atacados, la base aérea, etcétera. Daño hizo. Pero ¿y qué dijo Irán en ese mismo instante? El líder supremo, el presidente de Irán, el primer ministro, dijo, ya está.
hasta aquí hemos llegado, nosotros cumplimos con responder a lo que nos han hecho, no queremos más. ¿Y ahora qué dicen los israelíes? Que ellos han instalado, sobre todo en el mundo occidental, esto del ojo por ojo, diente por diente, la venganza, la respuesta. Ahora vamos por más y vamos a ir por más. Y entonces estos líderes fanáticos sionistas, estos judíos sionistas fanáticos de Israel, nos tienen al mundo en vilo por lo que ellos van a decidir. Ellos van a decidir en ese consejo de guerra, van a decidir si atacan o no. Y el mundo está pendiente de lo que estos fanáticos, psicópatas de allí de Israel, quieran hacer con Irán, que les dijo, ya está, ya está. Es como en una pelea callejera, ya está. No, yo quiero más. Bueno, pero mira que yo también tengo con qué. Y en este caso, Irán tiene más poder militar que Israel, a no ser que venga Estados Unidos, que es lo que está buscando Israel, es la confrontación, el choque de civilizaciones, lo que decía Huntington, ese sueño dorado que tienen los sionistas desde hace 50 años, que la cristiandad occidental y el islam oriental se peleen, y entonces allí venga, bueno, la gobernanza mundial, etcétera, la Agenda 2030 que ellos van a dirigir según sus sueños. En todo caso, lo que Israel está buscando es involucrar a los Estados Unidos, porque evidentemente que Israel no va a poder responder a un ataque masivo y que se está dando además en todos los frentes. No solamente se daría en el caso de Irán, sino Hezbollah, la yihad islámica, desde Irak, o sea, sería atacado por todos lados. ¿Y cuál sería la respuesta de Israel? Que siempre hace lo mismo, ¿no? Siempre ataca, insulta, provoca. Y cuando el otro responde, dice, ay, soy la víctima, el holocausto, somos la víctima. Ya hablan de un nuevo holocausto, una barbaridad lo que están diciendo. Entonces, en ese esquema, la idea es que Estados Unidos intervenga y que entonces se produzca ese sueño que tienen estos fanáticos israelíes, que es que Oriente y Occidente se peleen. Lo dicen los rabinos en las televisiones allí en Israel. El sueño es que se peleen Oriente y Occidente, la cristiandad con el Islam oriental. Entonces, están incitando a la guerra. Lo que los puede estar frenando, mira tú, Sergio, qué ironía, es que hay elecciones en los Estados Unidos. Y Biden, que es un adorador de Israel, puede perder las elecciones. Entonces, a él lo que más le importa es ganar las elecciones. No le importa la paz en Medio Oriente, ni la vida de los hermanos palestinos que están allí sufriendo una masacre espantosa. No le importa, quiere ganar las elecciones contra Trump. Que ya dijo Trump que este mundo está en una locura guerrera tal que cuando yo sea presidente esto se termina, esto de guerras así se termina, dijo Trump. Y eso es música para los oídos de muchos votantes de los Estados Unidos que dicen, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Mandando armas, masacrando gente, poniendo dinero, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Y Biden está entre ese apoyo a Israel, ese apoyo a los evangelistas fanáticos también prosionistas de los Estados Unidos, poderosos, el poderoso lobby evangelista de los Estados Unidos, unos 50, 60 millones de personas, muy poderoso el lobby en dinero, en presión política, que le exige más guerra, apoyemos más a Israel. Este es el dilema en que realmente está el mundo, y lo paradójico es que ese pequeño país de fantasía que es Israel, ese aborto de la naturaleza, con apenas 8 millones de personas, tenga al mundo en vilo, pendiente de si hay una guerra, porque evidentemente, si eso hay una guerra, Israel tiene armas atómicas, claro que sí, y no va a dudar en usarlas, no va a dudar.